Es el sílabo. Ah, del sílabo. Ya no se puede confiar ni en Godínez, ¿eh? Ya no se ya. puede confiar. Entonces, Esa corrupción no hemos llegado. estamos en la sesión 3 y es importante porque para la sesión 4 hay que entregar el resumen de uno de los artículos de los escritos de Dollywood para la próxima sesión. Acuérdense que dijimos que aunque vamos a ver la vida y obra de Abraham Kuyper, es más importante estudiar lo que él escribió. No es lo mismo decir, Dollywood escribió tal cosa, a que ustedes vayan, lo lean y lo vean directamente. Entonces, para la próxima sesión ya hay que entregar la traducción o el escrito. Recuerden que es solamente un resumen de ese artículo, ¿va? Ahí puse algunas recomendaciones. La secularización de la ciencia, que esa por cierto está en español, poder entrar en español no hay problema, pero está también cimientos de la sociología de la ley, conceptos analógicos, y ahí hay un montón de escritos de él. Entonces cualquiera, ustedes escójanlo y entonces entregan un resumen. Este es bien importante, que se paguen la calificación. No he recibido tampoco los resúmenes de media página de lo que vemos en cada sesión. Con cada sesión lo que vemos, platicamos, hacen un resumen de media página y se entrega en la siguiente. Y la otra para el grado es la asistencia y la participación. Bueno, si no lo he recibido, Aquí está. No, es grupal. es el representante. Es nuestro jefe. En Godínez, we Me trust. doy con Godínez. Muy bien. Él es el que va a salvar el grupo. O más bien es el único que se va a salvar del grupo. Bueno, pues Se puede salvar por voy a ver obras. para que se reenvíe otra vez voy a suponer que es cierto, que no lo recibieron. Yo les creo, entonces les será enviado. El libro de Godínez. Acuérdense que en esta sesión vamos a ver aproximadamente la tercera parte y muy por encima de la biografía. Entonces necesitan tenerlo y toda la foto ahí. Necesitan tenerlo, ir avanzando poco a poco en él, ¿verdad? Decíamos, nada más como repaso de la línea que lleva el pensamiento de la cosmovisión reformacional, que lo llevamos hasta los tiempos de Agustín. ¿Quién más? De ahí. Calvino. Ya me regañaron por Martín Lutero, ¿va? No, porque él era atomista, ¿va? Pero al final de cuentas no lo podemos dejar fuera porque pues, es iniciador de la Reforma. Pero, ¿qué aportaciones? ¿O sí? Pues nada más inició la Reforma, ¿va? No tiene nada que ver. No, pero el pensamiento. Bueno, ahorita vamos a ver un poco de eso. Calvino, después, ¿qué otros podemos poner? Se brincaron un poquito. Roen, Printer. Kuyper, Doggeberg, Runner, básicamente así, ¿verdad? Spikeman, Básicamente así. Roberts y Villanueva. Sí, hoy vamos a ver un poco cómo la influencia de Kuyper y por supuesto el trabajo de Dollywood llega hasta nuestros días, y no por desconocerla significa que no ha tenido impacto. Estamos en el capítulo, ya no sé ni cuál es, donde Dollywood va a ser parte de la fundación, o es invitado a formar parte de la fundación Kuyper. En el momento en que Abraham Kuyper muere, en ese momento pues la dirección del partido antirrevolucionario, y aquí seguramente podremos tener algo de información de parte de nuestro escritor de Kuyper. Estás preparando tu tesis en eso, ¿no? Tu disertación. Kuyper pues lidera el partido antirrevolucionario, que es partido pues netamente conservador, y a través de ese partido llega a ser el primer ministro en Holanda. Así es, Eli. Sí. ¿Qué más nos agregas de lo que hizo Kuyper ahí con el partido? Pues unió prácticamente a los católicos y los protestantes en un solo partido, sin traicionar la fe cristiana, sino que los unió para un fin común. Sin comprometer la enseñanza reformada, ¿no? A lo mejor Lutero tiene algo que ver con la reforma. Siempre sí. Ok. Sí. Ok, entonces él lleva a un nivel siendo
siendo pastor, ¿va? Él a final de cuentas integra al área política, a la esfera política, y entonces él llega a ser el primer ministro en Holanda. Obviamente este partido creció bajo la influencia de él, bajo su guía intelectual y guía espiritual, podemos decirlo también, pero en 1920, en noviembre, muere Abraham Kuyper. Cuando muere el líder de un movimiento, pues obviamente regularmente esos movimientos quedan sin dirección o sin falta de un liderazgo visible, pues el que tiene la visión, el que lleva la visión por delante es el que va guiando. Entonces cuando muere Kuyper, pues claro que el liderazgo del partido también, podríamos pensar que muere con él. Hay otros tres personajes dentro de en este proceso de liderazgo del partido antirrevolucionario, que si ustedes vieron el libro pueden identificarlo, no sé si alguien lo vio. Es Hindenburg, Colley. Alexander Hindenburg, Henry Colley y otro más, ¿verdad? Entonces, ellos, ¿perdón? Entonces, ellos son los que van a tomar la guía del partido antirrevolucionario. Lo primero que ellos notan es lo que mencionaba hace un momento, que falleciendo el líder o quedando fuera el líder del movimiento, entonces va a faltar esa guía, ese reflexionar sobre los propósitos del partido, sobre esa reflexión intelectual y espiritual. Entonces, estos personajes que son líderes junto con Kuyper, que estuvieron cerca de él en este movimiento político, ellos ven esa necesidad y entonces se acuerdan, empiezan a platicar y dicen, vamos a formar la Fundación Abraham Kuyper, cuyo propósito era precisamente eso, reflexionar, dar guía a todo eso. La Fundación Kuyper se inició, su sede fue en la casa donde vivía antes Abraham Kuyper, de Hagi. Y esta separación de las oficinas del partido y de las oficinas de la fundación marcaban dos cosas. Primero, el primer director de esta Fundación Kuyper estaba relacionado con el liderazgo del partido antirrevolucionario. Entonces, siendo el director de la Fundación Kuyper, estaban dando a conocer que era un movimiento ligado, o sea, que no eran cosas totalmente separadas, sino que estaban ligados en el mismo pensamiento. Pero por otro lado, tener las oficinas en lugares diferentes, pues estaban indicando que son dos cosas aparte, ¿verdad? Una traía un propósito, la Fundación Kuyper tenía un propósito, y el partido pues tenía otro. Cuando comienza este movimiento, empiezan a buscar a alguien que va a guiar o que va a dirigir la Fundación Kuyper. Y entonces invitan a un secretario de un municipio que se llama Apeldoorn. Yo nunca he estado ahí, pero en algún lugar de Holanda debe estar. Entonces, ¿perdón? Sí, digo aquí. Está ahí, ¿verdad? Entonces lo invitan a él y en dos ocasiones él rechaza esta posición. Entonces ya a final de cuentas se dan por el comité que está buscando un director, se dan cuenta que pues simplemente no va a querer, pues ya lo toman como definitivo, pero le preguntan a él a quién recomienda, a quién quiere recomendar. Y es interesante la manera, el recomendado por supuesto es Hernando Igual, es interesante la manera en que lo recomienda. Vamos allá a la página 38, y cuando estamos hablando de estos sucesos, estamos hablando de que Kuyper en aquel entonces era un joven, es decir, andaba entre 27 y 28 años. ¿Quieres comentar algo? No, pues, de 27 a 28 años. Entonces es interesante cómo el Señor va haciendo las cosas, va moviéndolos, y la recomendación, y me gustaría que leyéramos esta parte, que no te es, La 38. la página 38, ahí en el primer párrafo. Ahí por la mitad del primer párrafo, es que leer donde dice Donner suggested. In reply, Donner suggested 7 possible candidates. Léelo en español, aquí somos. En respuesta, Donner presentó 9 posibles candidatos y todos tenían grados en leyes, incluyendo al señor Doylewick, del cual escribió: él es totalmente desconocido para mí personalmente,
Lo único que sé de él es que escribió una disertación muy abundante bajo la supervisión del profesor Fabius acerca del gabinete. Ese es el primer tópico y he escuchado muchas cosas buenas acerca de él. Muy bien, entonces lo que recomendó a Doyewer pues fue su disertación. Las disertaciones aquí en el seminario creo que están limitadas a 250 páginas máxima, algo así. Hasta ahí va, ¿verdad? Porque tan poquito, porque hay quienes escriben unas grandotas, ¿verdad? Entonces nada más son 250. Dice aquí la palabra una sí, una disertación pero gordota, ¿verdad? Entonces es interesante porque es que tiene que ver si está más gorda o más delgada la disertación. Eso nos habla del detalle con que escribía Doyewer. Y entonces entendemos por qué esos escritos son tan extensos y con tanto detalle. Pero lo que a él le recomendó fue precisamente esta disertación que él hace. Hubo otra recomendación ahí en el siguiente párrafo, Godínez, donde Roger, ahí como en el cuarto renglón, I have two. Yo también. He oído muchas cosas buenas. Adelante, David. Yo también. Yo también he oído muchas cosas buenas acerca del señor Doyewer, que es actualmente el clérigo, secretario de Trabajo. Sí, en el Departamento de Trabajo. Él escribió una disertación que fue ampliamente alabada por algunos conocedores acerca de nuestras leyes constitucionales. Arsenius. Sí. Si tú consideras a Mr. Doyewer, Mr. Permut, sea capaz de decirte que tú quieres saber, lo que tú quieres saber. Bueno, al final de cuentas, las recomendaciones fueron por medio de terceros. Ellos no conocían directamente a Doyewer, pero sus escritos, su manera de ver las cosas, de enfocarlas. Creo que habían oído de él. Sí, de oídas. Entonces es interesante, decía cómo el Señor va haciendo las cosas y acomodando a las personas que van a servir. Ahora, a Doyewer le agradó la idea. Él estaba como secretario del Trabajo, entonces es un puesto que podemos pensar más bien de alguien que sigue una carrera política, ¿verdad? ¿Cómo ve, Pablo? Claro. Sí, ¿verdad? Es decir, alguien que está en un puesto como secretario de Trabajo, pues espera que desarrolle políticamente y muchos lleguen a niveles altos. Y en la esfera de la ley, ¿no? Sí, iba como que encaminado. Iba encaminado para allá, estaba bien preparado. Y es interesante porque Doyewer dice que él, al final de cuentas, no tiene aspiraciones políticas. Él está más inclinado a la parte académica, a la parte legal, y entonces él se siente atraído para ser parte de la Fundación Kuyper. Pero él dice, bueno, ¿cómo le hago? Porque yo sé que si escojo la fundación, pues va a ser el fin de mi carrera política. Entonces él se pone a meditar y él llega a la conclusión, pues de que al final de cuentas va a haber otros jóvenes que van a poder desarrollar estos puestos políticos, quizá de una manera mejor que lo que él haría. Entonces él se empieza a inclinar, pues ya definitivamente aceptar la posición en la Fundación Kuyper bajo este pensamiento. Y lo otro que él pensaba es que dentro de la política holandesa, que se le llama la política holandesa, pero yo creo que es algo general, él tendría que hacer algunos compromisos o comprometerse en algunas cosas o involucrarse con algo que a lo mejor no era totalmente de su agrado, algo que no le gustaba. Como en todos los convenios políticos que en algunos países puede haber, ¿verdad? ¿Sí? ¿Así pasa en la política? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo él, y estamos hablando de un hombre joven, estamos hablando de 27, 28 años, en una posición clave donde él puede decir, bueno, yo voy a dedicarme al mundo de la política, estoy bien posicionado como secretario del Trabajo, tengo unos cimientos muy firmes en cuanto a la ley, entonces fácilmente puedo desarrollar, podemos pensar dentro de este partido antirrevolucionario, entonces fácilmente puedo ir para allá. Sin embargo, le agrada la idea de acercarse a este asunto de la Fundación Kuyper. Ya ahorita podemos inmediatamente vislumbrar cómo el carácter de Doyewer era, vamos a hacer esto, pues entramos y listo. Entonces, él no se anduvo a final de cuentas por las ramas, sí pensó, sí meditó en lo que iba a hacer, llegó a la conclusión de que sí iba a participar
Y entonces escribe una carta, pues igual extensa para los que lo estaban invitando, y entonces él da varios argumentos por los cuales él sí va a participar, pero siempre y cuando se hagan las cosas a su manera, a su manera. Ahora, esto es bien interesante porque él empieza a decir, bueno, aquí tenemos que ver y vamos a tener que implementar principalmente dos cosas: hacer un programa de trabajo y luego tenemos que implementarlo. Es decir, no estaba pensando en llegar y a ver qué vamos a hacer. No, él llegaba y vamos a hacer esto. Y escribe una carta pues muy interesante, muy directa. Él pensaba que la fundación sí podía conseguir su propósito, pero si se trabajaba de una manera sistemática en lo académica. Después él manda o ahí mismo en la carta se disculpa por ese tono tan, pues vamos a darle, pero ya va. Se disculpa con los que lo estaban invitando, pero a los que lo estaban invitando, pues ellos lo reciben como algo bueno, es decir, reciben un joven preparado, bien posicionado, en cuestión política, ¿verdad? Y determinado. Y entonces se ve la determinación que tiene. Ahora, eso es interesante porque a veces en cualquier esfera, en cualquier cosa, incluso en la iglesia donde vamos a estar a cargo o en las escuelas donde estemos, simplemente entramos en ritmo y nos olvidamos de hacia dónde vamos. Entonces Kuyper dice, no, tenemos que tener un programa de trabajo bien definido, y entonces tenemos que trabajar para conseguirlo. Esto ha sido pues algo que se ve con agrado en los que lo invitan. Él pensaba que se iba a ver como algo negativo, pero pues no fue así, ¿verdad? En un momento más vamos a ver cómo la influencia de Kuyper y toda esta relación llega a nuestros días. Vamos a seguir viendo algunos puntos sobre esta biografía. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, hermano. En congruencia con como escribe Doyever en el libro de Raíces de la Cultura, sí, él empieza con una carta, y dice que es el momento de la batalla y que hay que poner principios contra principios, ¿no? okay. Y luego acá dice, bueno, lo primero que tenemos que reconocer, o hay que ponerla, es que... Cosas diferentes. Entonces, Doyewer dice, bueno, yo creo que esta fundación va a cumplir si se lleva un trabajo sistemático académico, ¿sí? Entonces, es lo primero que pone. Él piensa que la fundación, si va a dar consejo, entonces tiene que tener claridad sobre los cimientos de lo que llamamos cosmovisión y vida neocalvinista y su aplicación a la ley, política y economía. Porque a la vista de él dice que esta visión, esta claridad estaba ausente totalmente. Sí. Era la misión de la fundación era dar claridad espiritual y ¿qué? Intelectual. Es diferente la función de la Universidad Libre que fundó Kuyper. Ajá. Y sin embargo, Doyewer también dio clase en la universidad. Sí, es diferente, obviamente es diferente, pero es producto de, o sea, al final de cuentas la cosmovisión, él lo está enfocando, digamos, bueno, dice, vamos a dar claridad a las bases para ver esta cosmovisión en cuanto a la ley, la economía y la política, pero obviamente ahora sabemos que se extiende a todas las esferas de la vida. Por eso decíamos, la idea de la filosofía que desarrolló Doyewer no es algo que se le ocurrió a él nada más así, tiene sus bases y aquí estamos viendo los principios. Es decir, el propósito era que esta fundación diera guía intelectual y espiritual al partido, pero era independiente de. Entonces él dice, bueno, esta es una buena oportunidad para mí, porque en el campo político donde estoy como secretario de Trabajo, pues no tengo tiempo de desarrollar todo esto. Y eso fue lo que le atrajo a él de tomar la presidencia de la fundación, porque él dice, bueno, ahí sí yo voy a poder desarrollar estas ideas que tengo sobre la aplicación de los pensamientos reformados a las diferentes esferas de la vida. No al nivel extenso que después se desarrolló, pero en un principio él vio que esos principios reformados se pueden aplicar a la vida diaria, a la cosmovisión reformacional, como le llamamos ahora. Entonces, ahí mismo en la página 39, y yo creo que en esta parte nos vamos a quedar a meditar y quizá avancemos un poquito, no mucho, él establece 3 partes importantes sobre las cuales podemos pensar, y vamos a ver los inicios del desarrollo de este pensamiento. A ver si alguien quiere leer la primera parte del párrafo del medio de la página 39.
Página 39, for this reason, por esta razón. La primera tarea, Sí. como yo lo veo, debe ser determinar el método que se va a seguir en todas nuestras investigaciones. Este método no puede ser neutral, sino tendrá que ser guiado por los principios de la teoría del conocimiento, los cuales el doctor Kuyper ha establecido en una forma brillante. Muy bien, hasta ahí. Entonces, él lo primero que dice, tenemos que clarificar y reconocer el trabajo de Kuyper. Entonces, él establece una cimentación para el trabajo académico que él va a desarrollar. Entonces, él establece su liga con Kuyper. En un principio decimos, bueno, ¿por qué mencionamos esto? Bueno, porque todo está ligado. Y cuando estamos estudiando la vida de Kuyper, especialmente en este momento cuando llega a la Fundación Kuyper, nosotros vemos cómo empieza a ligarse en su pensamiento con el pensamiento de Kuyper, cómo empieza a desarrollar sobre el cimiento que ya Kuyper estableció. Ahora, la influencia de Kuyper llega hasta nuestros días. Aquí vamos a hacer una especie de paréntesis, luego regresamos a otros dos puntos que queremos enfatizar sobre esto. El pensamiento de Kuyper, el pensamiento de Kuyper ha influido hasta nuestros días. Ahora, ha pasado algo interesante en esta semana pasada, donde el premio Kuyper que da Princeton se le iba a dar a Tim Keller. Ahora, ¿A poco sí? el premio Se lo van a dar a Raimundo. de conferencias o lecturas. Princeton actualmente es un seminario que ha caído en lo liberal, es decir, ellos han caído a final de cuentas en no reconocer la Biblia como la palabra de Dios, sino con la trampa del liberalismo dicen es que la Biblia contiene la palabra de Dios y entonces de ahí pues ya pueden decir lo que quieran. Cuando reducen a una parte de la Biblia es palabra de Dios y otra no, entonces ahí podemos meter cuanta basura queramos y entonces lo ponemos como si fuera bíblico entre comillas. Princeton, en los tiempos en que vino Kuyper a dar unas conferencias, fue recibido en ese seminario, pero en aquel entonces era un seminario conservador. Con el tiempo, Princeton cayó en ser liberal, y entonces de Princeton sale y se forma el seminario de Westminster, Filadelfia. en Filadelfia. Sí, todo esto está ahí cerquita. Entonces, todos los años, las conferencias que dio Kuyper, a partir de cierto tiempo, se siguieron desarrollando ahí mismo en Princeton. Entonces, el pensamiento de Kuyper no es un pensamiento liberal, es pensamiento conservador, es un pensamiento reformado. Pero en estas conferencias y con ese premio que se instituyó, Kuyper queda ligado a Princeton, aunque no es su pensamiento. Entonces, puede haber la confusión, y yo creo que algunas personas la tienen, y decir, bueno, Kuyper con Princeton, entonces hay gente que ve con recelo a Kuyper, porque dicen, bueno, nosotros más bien somos del seminario de Westminster. Acuérdense que Princeton pues más bien se hizo el seminario de la Pecusa, mientras que Westminster es el seminario de la PCA, ¿no? Aunque podría pasar lo contrario, ¿no? Que al ver a Kuyper en Princeton digan, Princeton es conservador. Puede ser, pero creo que es más difícil, porque ya la fama que tiene ganado Princeton, eso ya es totalmente... Cuando usted estuvo allá para las conferencias de Kuyper, ¿se notaba esa tendencia de la Pecusa o en las conferencias notaba? Es muy interesante, en las conferencias, algunos conferencistas sí, otros no. Es decir, uno de los que fue Sean Roberts presentó su conferencia, obviamente que él estaba muy claro lo que es conservador, pero lo que llama la atención y obviamente da cierta tristeza decirlo, ¿no? Porque llegas a las conferencias y entonces sale la persona que va a presentar con una visiblemente inclinación a lo femenino, entonces bueno, pues ¿qué pasa? O sea, ¿cómo? Obviamente uno dice, no juzgues por las apariencias, pues no se puede evitar. Es decir, cuando es un lugar liberal y ves estas manifestaciones, dices, algo está mal aquí, ¿no?
¿A dónde es vamos clara. a parar? O sea, la inclinación hacia este tipo de prácticas pues es clara en un pensamiento liberal. Ahora, el premio que instituyen para darlo, que se le iba a dar a Tim Keller, al final de cuentas se lo niegan. La razón por la cual le niegan es porque el comité que está encargado de dar este premio Kuiper, que son pues los que quedan en el centro Kuiper de allí en Princeton, ellos se lo niegan porque dicen que Tim Keller no coincide con ellos en dos aspectos que consideran importantes. Una es la ordenación de las mujeres, con la cual Tim Keller no está de acuerdo, después los otros tampoco, y la otra, la ordenación de los homosexuales. Entonces, estos motivos son por los cuales le niegan el premio a Tim Keller. Ahora, es interesante porque en otras ocasiones, en forma pública, Keller ha tratado de ser muy, por decirlo, políticamente correcto a la hora de expresar su posición frente a la homosexualidad y todo, ¿no? Al grado que cuando le preguntan en un programa de televisión, bueno, ¿y qué pasa con los homosexuales? ¿Se van a ir al infierno? ¿Se van a condenar por eso? Y entonces él como que patina un poco y dice, bueno, no es eso lo que nos va a mandar al infierno, es la autojustificación. Y es interesante porque cuando uno va al concepto teológico que va detrás de eso, la autojustificación, es que la autojustificación es lo que te condena. Pareciera una buena respuesta teológica, al final de cuentas no lo es. No lo es porque al final de cuentas no nacimos y luego nos condenamos. Nacimos bajo la condenación del primer pecado de Adán. Entonces tú no puedes hacer nada por condenarte porque ya estás condenado. Entonces es interesante que a veces tratamos de quedar bien con la gente y lo que hacemos es pues quedar mal con Dios, ¿no? Con la palabra. Pero ante el Board mantuvo esa posición, lo cual, bueno, es algo bueno porque no puede negar uno la presencia que tiene Tim Keller ahora dentro del pueblo presbiteriano, y entonces así pasó con el premio. Con las conferencias, porque también el que gana el premio es invitado a dar conferencias, las conferencias no se las pudieron negar, es decir, tuvieron que aceptar que era conferencia, porque pues parte de la idea liberal es que todo el mundo puede decir lo que quiera, lo que le dé la gana, pues entonces pues él también va a dar su conferencia, ¿verdad? ¿Quiere contar algo? Leí algo esta semana que dice que Kuiper no es elegible por su propio premio hoy en día. Es correcto, sí. Es interesante. Hace un mes o dos, platicando con el Dr. Roberts, viendo algunos de los libros precisamente que está publicando esta Centro de Cultura Kuiper, comentábamos eso. Bueno, comentaba, es que simplemente lo que están promoviendo como kuiperiano no lo es, aunque tenga el nombre de Kuiper. Y eso es lo triste, por eso tenemos que volver a los escritos de dónde viene y saber que el pensamiento de Kuiper es totalmente afín, es conservador, es reformado. Doctor Roberts. Sí, creo que esta pregunta, porque como líderes aquí van a estar en la televisión algún día, y creo que es diferente hablando si te preguntan, bueno, ¿usted qué piensa de uno de estos temas, ¿no? Y yo sí temo decir algo así rápido que tal vez no tiene suficiente contexto. Creo que la mejor manera de decirlo, no como dijo Keller, pero sin esquivar tampoco, es decir, mira, tú me preguntas a mí qué yo pienso. Yo no te voy a decir eso porque hasta cierto punto no importa. Mira, te voy a leer algo de la Biblia. Aquí dice, y ahí le pones una cita. ¿Tú qué piensas que significa eso? Déjalo ahí. Ya no eres tú, no es tu iglesia, tu denominación que está enjuiciada, sino las escrituras. ¿Tú qué piensas? Es el sistema de Cristo de poner un gancho en las parábolas, ¿no? Y ahora, ¿qué dirías tú? ¿Qué dirías tú significa esto? Cuando dice esto, muy tajantemente dice, estos y estos no van a ir al cielo, no heredarán gloria. ¿Qué piensas tú significa eso? Déjalo ahí. Sí, y son momentos difíciles porque otra pregunta que le hizo un entrevistador judío
dice, bueno, entonces los judíos se van a ir al infierno, ¿no? Entonces, ¿qué contestan? Bueno, yo diría otra vez, Sí. yo diría lo mismo, una cita que sea apropiada de la Biblia y decir, Dice Pablo, ¿no? Así es, porque al final de cuentas, ¿perdón? No, digo lo que dice Pablo, no todos los que dicen de Abraham son hijos de Abraham, no todos los que dicen en Israel. y ahora, ¿qué son de Israel. crees tú que sí? Dejamos la cosa es que te quieren agarrar a ti en particular y como representante de una denominación, y entonces puedes decir, mira, esta bola de... De ATS. Y esto no es una esquiviación, no es una... ¿Está bien dicho esquiviación? No es una esquiviación, pero tampoco le da algo de que agarrar para el próximo día salir en... No, las letras en grande, no. Dice el líder de la Iglesia Nacional Presbiteriana que ¿no? Sí, y es interesante, al final de cuentas la cultura siempre va a malinterpretar por su rechazo a la palabra de Dios, va a malinterpretar la forma en que se dicen las cosas. Por ejemplo, ahora es muy de moda eso, que si hablas de la homosexualidad, como dice la palabra de Dios, entonces automáticamente te conviertes en un homofóbico o alguien que odia, y esa es la trampa, que odia al homosexual. Y es la trampa porque al final de cuentas no es que uno odie al homosexual por pecador, porque si uno odiara a la persona por pecador, pues se odiaría a uno mismo también. Es decir, no podrías amar a nadie. Cuando se habla de homosexualidad se habla de forma general, es decir, esto condena a la persona. No significa que yo odio a la persona porque es homosexual, porque es mentiroso, porque es ratero, porque es adúltero, eso es diferente. Pero la trampa es mover a la cultura y decir, estás hablando de eso porque tú odias a la persona, al individuo. Y eso no es así. Y eso es algo que nos agarran en esa trampa, ¿va? El decir, bueno, que tú, pues no, o sea, al final de cuentas no es así. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mencionamos este incidente con el asunto de Kuyper, y bien decía el doctor Henry, buena lectura, ¿va? El premio Kuyper no se lo era Kuyper, porque se ha alejado de su pensamiento. Lo mencionábamos porque hasta nuestros días está la influencia de Abraham Kuyper. Decía, a veces no lo conocemos, pero hay que conocer de él. Qué pena que no tenemos... no sé si en español, programas en español, en los Estados Unidos tenemos algo que es Saturday Night Live, que puede ser súper chistoso y para ellos no hay nada, por decirlo así, sagrado. Ellos agarran cualquier político. Ahora, últimamente la tendencia es a la izquierda, ¿no? Allí. Pero en sus mejores días ellos agarraban a la izquierda la leche y le echaban todo. Un buen grupo de artistas cristianos pudieran hacer de esto un skit tremendo, ¿no? Entrevistando a Kuyper, ¿no? Pero es que tiene mi nombre, no, pero usted no lo puede tener, doctor Kuyper. Pero sí, es que mira, ahí dice mi nombre. Me lo merezco. Sí, lo merezco. Creo que pero no, ¿dónde están los escritores cristianos de comedia? No tenemos comedianos cristianos. Es que somos muy intelectuales. Qué pena, porque, no perdemos el tiempo porque 90% de la gente sí escuchan eso y no a los intelectuales. Sí, más adelante vamos a ver un poco un comentario de Kuyper sobre cómo, al final de cuentas, la parte teórico-filosófica tiene que encajar y ser llevada a la práctica, ¿no? Eso no puede quedar nada más ahí. Y es lo tremendo de Doyle, que es los últimos volumen 2 y 3 es pura estructuración para ser hecho práctica. Entonces, volviendo un poquito a este asunto, decíamos que cuando viene Kuyper a las conferencias en Princeton y después se sigue año con año, unas conferencias que llevan su nombre y un premio que también lleva su nombre, entonces con el tiempo Princeton cae en una ideología, una forma de pensar liberal, y entonces salen algunos profesores a formar Westminster, ¿no? Mason y otros por ahí, y entonces forman el Westminster. Nada más que el premio y las conferencias se quedan en lo liberal. Entonces, tristemente así pasó, pero no significa. Entonces hay que decirlo porque es muy fácil, y he escuchado a algunos egresados de seminarios de TCA que ven con recelo el asunto de Kuyper, porque en su mente inconscientemente, ¿con qué lo relacionan? Pues con Princeton. Entonces, los conservadores. Exacto. Entonces piensan de Kuyper y de la Convención Reformacional como algo liberal, lo cual no tiene nada que ver, ¿no? Esta es muy importante.
uno de los fundadores de ETS, el Dr. Lathrop, fue de la primera generación que salieron. Y tenemos, él nos heredó a ETS su diploma de allá. Y todas esas famosas, ¿no? Dice Think Machen, todos ahí están escritos. ¿Lo pueden ver? Sí, y es muy interesante, muy buena experiencia ver en Westminster todos los iniciadores, las fotografías de los inicios y el saber que es la tradición a la que estamos ligados, la tradición conservadora, nada que ver con lo liberal. Por cierto, hay un cierto movimiento en la Iglesia en México presbiteriana que trata de marcar como liberal el movimiento reformacional, lo cual es totalmente opuesto a la realidad. Bueno, aquí tenemos que hacer una paréntesis también, porque es otra cosa que nos confrontamos. Yo no sé si podemos escapar esa división liberal conservador. Si pudiéramos sería bueno, porque ya está tan arruinado los dos lados, por decirlo así, que la verdad es que necesitamos decir, mira, no somos ni el uno ni el otro. Todo lo contrario. No, todo lo contrario. No sé ni de aquí ni de allá. Entonces, y decir simplemente bíblico, pero yo sé que la tendencia es que vemos el declive del liberal tan rápido y cosas que comienzan a hacer que ya uno, no, como dice el Papa, el mismo Papa católico, que es medio liberal, él mismo dice, no, esto es la ira de Dios el Padre contra aquellos que están mutilizándose así y mutilando a sí mismo y así mutilando a mi creación, ¿no? Entonces, cuando se llega a ese punto, uno ya quiere decir, bueno, es que soy conservador en referencia a eso. Pero, no sé, es una batalla que todos tenemos que ir pensando si simplemente dejamos de decir eso y si somos bíblicos, ni. Es que el asunto está en que al final de cuentas todos dicen que son bíblicos y que sea una doctrina bíblica. Yo creo que el problema está en la definición de lo que es conservador y liberal, ¿no? Porque a veces juzgamos liberal simplemente por cuestiones externas. Por ejemplo, en cosas muy sencillas, a veces la gente de la iglesia piensa liberal, alguien que tiene música contemporánea en su iglesia. En lugar de pensar, ok, liberal es más bien alguien que no toma la palabra de Dios como lo que es, palabra de Dios. Entonces, uno es conservador cuando, bueno, consideramos la palabra de Dios como lo que es, revelada por el Espíritu Santo. Liberal es cuando se separa de ahí. Pero doctor, es que el conservadurismo ha sido robado por las ideas políticas conservadoras. Además, sí, ahí se ha metido otra cosa de eso. Sí. Entonces es interesante porque cuando hablamos de conservador ¿en qué sentido? ¿No? Entonces lo mejor, y tiene que ver con lo que usted explica, es decir, ser bíblico, ok, somos conservadores en la palabra de Dios. Todo lo demás que se ha ido pegando, bueno, pues, ¿qué podemos hacer con ello? Vamos a ser identificados de una u otra. Ahora, volviendo un poco al asunto de Keller, el movimiento de Keller, o kelleriano, se ha reducido mucho al Evangelio. Es decir, cuando no se entiende bien lo que está diciendo Keller, porque al final de Keller, cuando uno lee los libros de Keller y él va a las fuentes, entre ellas por supuesto va a Calvino y va a Kuyper también, entonces cuando no consideramos las fuentes, se llega a un reduccionismo absoluto en el Evangelio. Entonces todo es Evangelio. ¿Qué debes predicar? El Evangelio. ¿Qué es el pecado del Evangelio? Toda la respuesta es el Evangelio. ¿Perdón? La respuesta es el Evangelio. Todo es el Evangelio. Y entonces llegamos como cuando llegas, bueno, los que les ha tocado ir a la misa, ¿va? Y llega el cura, entonces abre la Biblia. ¿Y qué es lo que va a leer? El Evangelio. El Evangelio. Entonces, obviamente esa forma de pensar, pues tiene mucho que ver con lo luterano, pero todo es el Evangelio, Evangelio, Evangelio. ¿Qué es lo que pasa? Que ha habido un reduccionismo exagerado. En ocasiones cuando hablamos de eso decimos, bueno, es que hay que definir qué es lo que es el Evangelio. Porque si llega a la conclusión tienes que predicar el Evangelio. Y cuando tú ves y lees lo que dice Keller, dice, si tú predicas siempre el Evangelio, entonces el miembro que es maduro, que necesita crecer en el conocimiento de la palabra, ¿qué le va a pasar? Se va a aburrir. Se va a aburrir. Y dice, si siempre hablas de temas más profundos, entonces ¿qué va a pasar con el nuevo? No va a entender. No va a entender, se va a confundir. Entonces, ¿qué tienes que predicar? La gracia.
que predicar de la gracia. Y eso te lleva otra vez, que vas a predicar de la gracia, tienes que predicar la palabra de Dios, tienes que predicar el consejo de Dios, tienes que predicar toda la escritura. Entonces, esto te libra de un reduccionismo en el evangelio nada más, sino que te abre a lo que realmente es. Y en esto es algo que cada vez escuchamos más. A veces bromeamos y decimos, es que aquí se quedaron los cristianitos, ¿va? Aquí se quedaron en esta parte. Pero hay que ver todo el panorama. Ahora, lo que quería mencionar es que Keller, dentro de las fuentes que menciona en sus libros, refiere mucho a Kuyper. Algunos se han referido, algunos de los kellerianos se han referido a Keller como kuyperiano. No podemos, bueno, no sé, al menos ha hablado de él. Pero es interesante en el libro que tiene Iglesia Centrada, él empieza en los primeros capítulos a hablar del Evangelio, que es el Evangelio tal y tal y tal. Ya en los últimos capítulos, como los 3 capítulos, empieza a hablar de algo que llama él ecosistemas. ¿Verdad? Que tiene mucha letra, es como griego, ¿no? Más o menos, como entre hebreo y griego. Habla de ecosistemas. Y esta es la parte donde están ahorita trabajando un poco City to City, por ejemplo, hablando de ecosistemas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la iglesia tiene que llevar un impacto a la comunidad. Está tratando de que la iglesia vea de qué manera sirve a la comunidad. Esto en cierta forma tiene algo del pensamiento de Kuyper, quizá no totalmente, porque la idea es que el cristiano, el pueblo evangelio tiene que influir en todas las diferentes esferas para que haya una transformación real en la cultura. Pero esta parte de los ecosistemas, en lo que consiste es que diferentes iglesias trabajan, interactúan con las ciudades para traer bendición al pueblo en diferentes ámbitos, en ayuda, de diferentes tipos, de alguna manera ya refleja y saca de lo que se entiende comúnmente con el Evangelio. La crítica regularmente al asunto del Evangelio es que se reduce nada más, como escuchamos al doctor Robert, ¿verdad? Pues nada más, cree en Cristo, vete a la iglesia, cree en Cristo, vete a la iglesia, y la iglesia empieza a crecer. Entonces no se puede quedar ahí, es decir, la sal tiene que salir, hacer sal de la tierra, tiene que salir, hacer luz del mundo. Entonces cuando se reduce el Evangelio a eso, obviamente la iglesia no cumple su cometido. Keller, cuando habla de ecosistemas, bueno, va un paso más allá, por lo menos, por un paso donde el ITN ya está hace tiempo con movilización reformacional, que tenemos que ir y transformar, tiene que transformarse e influirse en todas las esferas de la vida. Entonces, no podemos tampoco demeritar el trabajo del Evangelio en las iglesias. A final de cuentas, creo que todos los que estamos aquí venimos de una iglesia, ¿no? Entonces, pues simplemente es parte, cada uno dentro del cuerpo de Cristo hay diferentes funciones, la iglesia es la suya, el seminario es la suya, entonces, pero no puede estar desconectada una cosa de otra. Entonces, cuando esta como visión reformacional, lo que hace es pues, hacer una visión completa, una visión bíblica, entonces se transforman las cosas. Este asunto de los ecosistemas que están manejando City to City, pues trae esperanza de que la gente abra un poco más la vista en las iglesias de tal manera que se entienda que la cosmovisión bíblica va más allá de quedarse solamente. Tenemos que decir ahora en México es, nosotros somos el eco. Ustedes escucharon a Keller, ahora nosotros somos el eco. Entonces, lo que me gusta de este incidente es que nos recuerda la posición en que estamos, es decir, la posición del ITS de hace tiempo, que está enseñando esta convicción reformacional, es precisamente esto, que se está empezando a tocar ahora, todavía dentro de la esfera o del ámbito eclesiástico, un ecosistema dentro del ámbito, es decir, diferentes iglesias yendo a ayudar, a una iglesia está todavía por encima de todo, pero al menos ya hay una visión hacia afuera, y eso al menos hay esperanza de que la gente pueda abrir los ojos, a que no nada más quede ahí, sino que cada esfera tiene su propia soberanía, y entonces que realmente la iglesia como cuerpo de Cristo, no nada más como institución, pues vaya a influir en todas las partes de la existencia. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí, hasta esta parte? ¿Qué tiene que ver con Doyewer? Muchas cosas, porque Doyewer lo que dice es, y el primer punto que veíamos, y por eso decimos en paréntesis, Doyewer en el primer punto él reconoce lo brillante de la propuesta o de los escritos de Kuyper, ¿verdad? Entonces, primero él reconoce el trabajo de Kuyper. Bueno, voy a poner la obra. ¿Y quién es Stahl? ¿Qué? Porque aquí lo menciona Stahl, algo en el doctor Kuyper.
Ahí lo pone, ¿va? Sí. Pues uno de tanto, uno de tantos ya. De él no he leído mucho de su obra, lo he leído de otros, pero de él no. Pero está es parte de la línea de pensamientos, de pensadores reformacionales. Hay muchos otros, esos simplemente son principales. Stahl y Groen van Prinsterer se dirigían al gobierno del país de Holanda para establecer un sistema antirrevolucionario. Entonces su perspectiva era precisamente, bueno, era más negativa, pero permitió lo positivo de Kuyper para dar respuesta, ¿no? No queremos lo revolucionario, entonces viene Kuyper y Stahl y Groen ponen eso, no queremos lo revolucionario. Ya se había independizado de Alemania. Sí, bueno, estaba en el proceso. Entonces, lo que ellos dicen es, Kuyper dice es, como los antirrevolucionarios dijeron no queremos esto, ahora yo les voy a hablar de lo que sí queremos. Y por eso acuérdense que dice Kuyper, a través de la apologética no hemos avanzado nada en los últimos no sé cuántos 100 años. Él lo que quiere poner es una sistemática, unas bases para trabajar. Acuérdense lo que dice Cyril, critique is cheap. A ver, tradúceme eso a bien. Criticar es algo barato. Crítica es barata si no das alternativa. Cualquiera lo hace. El que más influye en Kuyper realmente es Groen Van Prinsterer. Es el principal, el que influye con su pensamiento en Abraham Kuyper. Ya después Doyle dice, bueno, tenemos que reconocer la brillantez en la obra de Kuyper. Y siguiendo con el segundo punto que queremos ver aquí en la página 39, ¿quieres seguir leyendo? ¿Qué quiere leer hoy? A ver, Santiago, ahí en la página 39. Ajá. Se quedó Brilliant. Dr. Kuyper. También es necesario, it was also, En mi opinión, it was also necessary, in my opinion. es también necesario. ¿En qué renglón va? Es el quinto renglón, ok. sí. También será necesaria, en mi opinión, para hacer una crítica de un sistema metodológico nuevo para investigar y contribuir a la clarificación de estos conceptos. También este método debe ser determinado, en primer lugar, para hacer una investigación a fondo del problema fundamental entre el calvinismo y el punto de vista de la ley y la sociedad. Llámese directamente el problema de la soberanía. Debemos tener la oportunidad de tener una conexión entre la doctrina del calvinismo y la soberanía y la relación entre la Iglesia y el Estado y sociedad, gobierno y sus sujetos y cualquier cosa que se derive de esto. La ley constitucional, la ley interna, la ley criminal, la ley civil, también la económica. Que ya fue mucha ley. Está bien. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahora, ya tenemos como fundamento los principios de Kuyper, ahora tenemos que clarificar cuál es la relación entre el calvinismo y la soberanía. Vemos cómo empieza a desarrollarse este asunto de la soberanía y luego lo lleva un punto más allá. Aún y cuando no está desarrollado todo el asunto de la soberanía de las esferas, él empieza a marcar algunos puntos donde hay que investigar y desarrollar. Ahora vemos a Doyle ya con todo desarrollado, que los momentos nucleares y las esferas de soberanía, aquí él establece algunas nada más, algunas relaciones que hay que investigar. Calvinismo, pero él propone reconstruirlas. el Estado, ¿Quién, Doyle? Sí. ¿qué relación hay? O sea, clarificar e investigar. La relación calvinismo-soberanía, relación entre Estado, la Iglesia, Estado, sociedad, individuo-Estado, individuo-individuo. Es decir, él está diciendo, hay que clarificar los conceptos, los problemas que hay entre esta relación. Entonces empezamos a ver un esbozo de lo que más adelante va a ser ya desarrollada toda la filosofía de la idea cosmonómica, ¿no? No menciona ese nombre. Sí, dice en la última frase que no leí, dice, y todo esto debe ser reconstruido bajo un nuevo fundamento a la luz de la teoría calvinista de la soberanía. Precioso, ¿eh? Calvinismo, Los soberanía. comienzos
de todo nuestro movimiento. Sí, este capítulo es bien interesante porque nos permite ver dónde comienza. Decíamos hace rato, no es que estuviera Doiwer sentado por ahí en la máquina, voy a inventar esta Subrayen nuestros filosofía. libros. Soy el presidente. Sí, no está diciendo voy a desarrollar esta filosofía de la idea cosmonómica para hacer sufrir a los estudiantes. Porque Ahí empieza. él empieza con un desarrollo muy claro. Queremos dar guía o reflexión intelectual y espiritual a la política, en este caso al Partido Revolucionario. Bueno, entonces tenemos que programa de trabajo, implementación, y luego empieza a decir dónde nos vamos a apoyar, pues en los principios de Kuyper. ¿Qué tenemos que hacer? Clarificar e investigar la relación del calvinismo y la soberanía con ya diferentes partes que existen, ¿no? Y hermano, qué triste que en México, bueno, América Latina, ni hemos llegado al primer punto, la relación Estado-Iglesia. No lo vemos. Tenemos desde el tiempo de Kuyper mínimo 100 años, no un century, un siglo. Y todavía no hemos llegado donde él había llegado hace casi 100 años atrás, a decir, mira, vamos a comenzar aquí. Así es, entonces esas relaciones ahí están, por eso sabemos que vamos en el camino correcto. Entonces cuando hablamos del ITS y la idea de la cosmovisión reformacional, pues hacia allá estamos dirigiendo, y lo que estamos viendo ahorita son los inicios de la parte moderna en cuanto a Doiwer, de todo el asunto de la soberanía de las esferas, que ahí está. Eso es lo que estamos estudiando, lo que tenemos que ver. Y de la soberanía de Dios va a venir luego la soberanía de las esferas. Claro, por eso mencionamos que Doiwer dale claro. A final de cuentas, que dice, hay una base, construimos sobre los pensadores reformacionales o bíblicos anteriores, tenemos que clarificar e investigar los conceptos, y parte de esto, calvinismo y la soberanía de Dios. A final de cuentas, cuando se habla del pensamiento reformado, lo primero que se ataca es la soberanía de Dios. Es que Dios está a cargo de todo, pero de casi todo, no de todo. Debe haber una parte donde yo sí tengo control. Entonces, inmediatamente Doiwer va al punto, dice, ok, calvinismo y la soberanía de Dios. Entonces, dentro del pensamiento reformado, y cuando vemos las obras de Calvino, él exalta inmediatamente la soberanía de Dios. Y los movimientos que no son reformados, pues inmediatamente tiemblan o reaccionan a la soberanía de Dios. Y entonces empiezan a meter el movimiento del hombre queriendo influir o teniendo control sobre algo. Aunque sea un poquito, pero el hombre tiene que controlar algo, si no, no está a gusto, ¿no? O sea, cae en el engaño de Satanás. Él quería gloria de Dios, aunque sea poquita, pues Dios lo sacó del cielo, ¿no? Entonces, este es el segundo punto. Hay un tercer punto que habla en su respuesta Doiwer, y me gustaría leerlo, o si alguien lo puede leer. Bueno, dice, naturalmente en el curso de este proyecto de trabajo del gran, del partido de los pensadores del movimiento revolucionario, hay varios, dice, hay que considerar a estos, dice, además hay que complementar el estudio de los grandes pensadores, quienes están muy cercanos a nosotros en esta área, y menciona, por supuesto, a Agustín y a Calvino, además de mencionar, por supuesto, a Kuyper y a los demás. Entonces, el punto 3 que él hace es: tenemos que construir sobre lo que construyeron los pensadores anteriores. No es que necesitamos estar descubriendo todo desde el principio, desarrollando desde el inicio. Tenemos que construir sobre lo que han logrado los pensadores anteriores. Bueno, cuando queremos construir sobre nosotros mismos desde el principio, no es más que una muestra de orgullo. De pensar, es que yo puedo hacer las cosas mejor de lo que hicieron Agustín, Calvino, todos ellos, y no en forma individual, sino todos juntos, ¿no? Yo voy a empezar algo nuevo. Entonces, pues, Doiwer también pone un punto bien importante: hay que construir sobre aquellos que el Señor ha utilizado y han construido y lo que han alcanzado, ¿no? Oye, doctor, me parece tan importante su punto. Estaba hablando con Eli acerca de su disertación, y él me estaba diciendo cómo ha estado leyendo sobre Agustín, ¿no? y Calvino. Y creo que lo que acaba de decir el doctor Valencia es algo que cada uno, al comenzar a escribir su disertación, si usted no tiene la mayoría de los escritos de San Agustín, si no tiene la mayoría de los libros de Calvino, si no tiene la mayoría de los libros de Kuyper, y si no tiene la mayoría de los libros de Doiwer, ¿qué vas a hacer? No debe ser hecho aquí en ITS. Hágalo en otro lugar. Pero si está aquí,
qué rica herencia tenemos, ¿no? Wow, ¿no? Y qué bien lo dijo Doyle, eso, y lo importante de este estudio, de este libro, ¿no? No vamos a decir yo, comienza todo conmigo, ¿no? Comienza con una herencia que el Espíritu Santo ha dado. Dijo Cristo, ¿no? Y enviaré el Espíritu Santo y Él les llevará a toda la verdad. Ha habido un progreso de madurez. Lo puse al principio, creo que nada más lo mencioné, pero no lo puse. San Pablo, ¿no? Lo puso Pablo antes de Entonces, bien importante, creo que Doyle, y aquí estamos hablando de que apenas va a empezar, todavía no empieza a desarrollar en forma sistemática, académica, toda su filosofía. Simplemente él toma el puesto en la Fundación Kuyper porque es una oportunidad para poder desarrollar todas las cosas que él venía pensando, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Sí, doctor, sí. Cuando Doyever presenta su postura y les dice, bueno, hay que clarificar y reconocer los trabajos de Kuyper, hay que clarificar la relación calvinismo-soberanía y lo que ya escribió, y tenemos que construir sobre los que nos han precedido. Sí. Esto seguramente que lo aceptaron de muy buen agrado los que estaban ahí, pero ¿qué pasa cuando no es así? Bueno, él en su carta, recuérdense que él está entre los 27 y 28 años cuando apenas es invitado a participar en la fundación. Él tiene ese temor y por adelantado se disculpa de que su escrito sea con tanto ímpetu, pero él piensa que es necesario. Ahora, el comité que estaba buscando, que eran los líderes del partido, ellos lo reciben con buenos ojos, porque al final de cuentas estaban esperando a alguien que realmente hiciera el trabajo de llevar al partido de una forma externa, pero ligada a él, a una reflexión, como mencionábamos, intelectual y espiritual. Entonces, ellos lo reciben bien, porque él en su misma carta, digamos, de aceptación, todavía no es nombrado, nada más está respondiendo que sí. Entonces, él ahí pone sus condiciones, pone su plan de trabajo, y todavía va un poco más adelante. Él pone una estructura, que ahorita la vamos a ver, si nos alcanza el tiempo, porque él está viendo que pero va a hacer las cosas. O sea, no va a perder el tiempo, y esto es recibido con buenos ojos. Perdón, la otra, ¿qué pasa cuando no se recibe con...? Sí, que hubiera hecho Doyever en ese sentido, que le dice, no, bueno, aquí tienes que alinearte a esto. Pues, no sé qué pasaría, pero creo que él insistiría en mantenerse lo suyo. Al final de cuentas, los que estaban dirigiendo el partido habían entendido que con la muerte de Kuyper había muerto también ese liderazgo intelectual y espiritual que era necesario, ¿no? Entonces estaban buscando a la persona idónea, y esta por supuesto ser Doyle, ¿no? Entonces, pues qué bueno que él contó con ese apoyo. Tal vez la respuesta está en eso, en que pasaron 5 años en que muere Kuyper, ¿no? Y, sí. Este liderazgo Ajá. establece a Doyever. Ahí el aspecto que me parece importante es el aspecto de comunidad. Sí, así es. Y lo mismo refiriendo a Kuyper, que alguna vez leí que meterse con Kuyper cuando tenía enemigos era meterse con un monstruo de 100 cabezas. Sí, es interesante, y ahorita no estamos estudiando a Kuyper, pero hay mucho que decir de él, porque él era periodista y desarrollado en la academia, en la política, era ministro, ¿sí? Era tantas cosas, y da mucho la atención porque estas personas que el Señor utilizó como Kuyper y también Doyle tenían una capacidad de desarrollar tantas cosas, pero por esa claridad de visión que tenía. Vamos a hacer esto y desarrollarlo. Entonces, en el caso de Doyle, él está planteando todo esto que vimos, todavía no tenía ni 28 años. O sea, si tuviéramos la misma claridad, todos pudiéramos ser un Doyle Kuyper. Sí, claro. Con la misma claridad. Iba a decir, si escribiéramos unas disertaciones. Sí. En atención a lo que preguntaste, el mismo Doyle da la respuesta aquí en la página 40, al final de ese memorándum histórico que escribe, dice, aquí están las cosas como se ven, y no tengo ninguna razón para dejar mi posición
en este momento. O sea, le está diciendo, esto es lo que yo necesito, eso es lo que yo quiero, Sí, y, no, dice, sí quiero. y no tengo ninguna razón para dejar. Por eso dejó la política. Sí, él- O sea, le está diciendo, ahí está, esa es mi posición, si les gusta, si no, va. si no, aquí me quedo como secretario de trabajo. Por eso Así es. él tenía su posición como secretario de Era trabajo. burócrata. Y fue invitado, y él la disyuntiva que tenía era, si dejaba el secretariado que tenía, le daba adiós a la política. Y entonces se enfocaba en la cuestión más académica de la Fundación Kuiper. A final de cuentas, bueno, él es secretario, ¿no? ¿Algún comentario más de esto que vimos? Sí, pues es que viene todo, preparándose todo, o sea, Dios viene preparando todo Desde la creación. Y Pues ya ustedes son parte de esa preparación. cuando llega Doyever, pues ya Entonces, está ahí la me- cama tendida. sí, es muy interesante porque uno empieza a ver toda la unidad de lo que Dios está haciendo, cómo cada uno de los pensadores que han contribuido a esta cosmovisión, cómo están ligados. Y algo muy importante, y lo reafirmamos, cómo él dice, ok, hay que apoyarnos en los pensadores anteriores. Eso es algo que se hace mucho énfasis en el Doctor, ¿me seminario. permite una palabra? Sí, Porque no quiero insultar aquí. Nosotros somos parte de esta herencia que va hasta acá. Y pensamos que es la más fuerte. Hay otras herencias y tradiciones evangélicas que nosotros respetamos en IPS. Y si los que escriben de esa herencia identifican bien y aclaran bien su herencia, y no hay por qué no pueden estudiar aquí, no quería decir eso. Pero sí creemos que esta es muy fuerte, esta herencia y esta tradición. Si tu herencia es Agustín, Lutero y los que vienen después de Lutero, lo vamos a respetar. Conozcan sus fuentes también, argumenten cómo pueden llegar a desarrollarse en este mundo impactando la sociedad y estaremos contentos. Así es, hay ovejas que no son de este redil. Y sí hay que tener en cuenta eso. Entonces, lo que estamos estudiando es eso. Cuando llegamos hasta Roller, bueno, pues Roller fue maestro del Dr. Roberts, ¿no? Entonces, la línea llega hasta donde está. Así, el seminario con el Dr. Roberts es una bendición. ¿Por qué? Pues porque está dentro de la línea que estamos estudiando y de la cual aprendemos. Gracias, Bueno, tanto me sea. Yo aquí toco al doctor Roberts. Toca el manto, ¿no? Yo creo que me dé la sombra. Me duele la espalda. que pongo la Terminar nada mano. más con esta parte que estamos viendo. Acuérdense que estamos viendo muy por encima el libro, si no nos da tiempo. Pero la fuerza del currículo del seminario es que ustedes tienen que ir y seguir leyendo. Ya los libros que vimos, los vimos someramente como ese también, pero avanzamos como 3, 4 páginas de este capítulo. Entonces, hay que seguir leyendo todo lo demás, nada más estamos viendo los puntos principales. A final de cuentas, Doyever viene y hace una propuesta de estructura para esta fundación. Presentamos una parte legal, una parte política y una parte de investigación. La parte legal dice pues para examinar las leyes y cómo aplican, cómo funcionan. La parte política igual, los eventos políticos, cómo se va a trabajar. Y la investigación me llama la atención. Dice, dentro de todas estas cosas hay que establecer unas publicaciones sencillas y entendibles. Y esto me llamó mucho la atención. A veces nos perdemos mucho en mucha teoría que está bien, pero si una teoría no puede ser bajada y aplicada en la práctica, pues entonces no sirve más que para mucho más. Entonces, bueno, para algo sirve, para divertirse un poco, pero encuentra su efecto en la práctica. Y él dice, bueno, la investigación tiene que llegar a algunos libros, pueden ser muy pequeños, pero muy claros de cómo aplicarlos. ¿Okay? Entonces, algunos de esos escritos pues son como los que mencionamos, que hay que hacer el resumen y entregarlo a la próxima clase. Secularización de la ciencia y otros que mencionamos. Ese es el propósito del curso que estamos llevando.